Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime y bueno, ya hemos tenido varias clases y el día de hoy vamos a ver adjetivos comparativos y superlativos. Entonces, bueno, no sé si se acuerdan de la clase pasada, pero en la clase pasada vimos qué eran los adjetivos, ¿no? Y los adverbios. En este caso, o bueno, en este tema nos vamos a enfocar mucho en qué son los adjetivos, pero además vamos a entrar en especificaciones acerca de los adjetivos, acerca de qué son los adjetivos comparativos y qué son los adjetivos superlativos. Bueno, entonces, ¿qué son los adjetivos comparativos? Bueno, pues los adjetivos comparativos, no sé si se acuerdan de la clase pasada que habíamos dicho que los adjetivos lo que hacían era decirnos cualidades de los objetos. Bueno, pues los adjetivos comparativos lo que hacen es hacer comparaciones de dos objetos con esa cualidad o respecto a esa cualidad, ¿sí? Y establecen relaciones de igualdad o de desigualdad, es decir, nos dicen uno más que el otro o uno igual al otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos o cómo construimos un adjetivo comparativo? Bueno, para construir un adjetivo comparativo, nosotros al final de un adjetivo normal agregamos la terminación ER y además estos siempre van a ir seguidos por dan. Los adjetivos comparativos siempre van a ir seguidos por dan, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a entrar en la discusión acerca de qué significa dan, pero bueno, lo más importante de aquí es ver ejemplos de adjetivos comparativos. Por ejemplo, en español nosotros decimos bueno y en inglés es better y se escribe B-E-T-T-E-R, ¿sí? Luego malo, que se pronuncia worse, alto, que se pronuncia taller, pequeño, que se pronuncia smaller, grande, que se dice bigger, y feliz, que se dice happier. Si se dan cuenta, muchos de estos terminan en la terminación ER, excepto los que son eh, irregulares, porque no sé si se acuerdan que la vez pasada habíamos visto que había adverbios irregulares. Bueno, en este caso hay adjetivos comparativos irregulares y esos adjetivos comparativos irregulares tengo que cambiar toda la palabra para crear el nuevo adjetivo comparativo. Entonces ahora, ¿cómo usamos estos adjetivos comparativos? Es decir, ¿cómo vamos a usar las comparaciones? ¿Cómo comparamos? Bueno, existen dos formas. La primera es usando los comparativos de superioridad, ¿sí? En este caso, se establecen relaciones de superioridad entre dos objetos. O sea, de esta forma en la que hablamos, se establecen relaciones de superioridad, ¿sí? Y el adjetivo está en forma comparativa y es seguido por dan, ¿sí? Mm, y aquí tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula para los comparativos es sujeto más verbo más adjetivo comparativo más dan más complemento. Entonces, por ejemplo, he is taller than I, ¿no? Él es más alto que yo. Aquí lo que vale la pena mencionar es que siempre que nosotros vemos la partícula than, ese than significa que o de que. Y eh, nos sirve para hacer comparaciones en la que dos objetos son desiguales, es decir, uno es más que el otro o uno es menos que el otro, dependiendo si tengo la forma positiva, si es la forma positiva es siempre más, si tengo la forma negativa es siempre menos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos varios ejemplos de comparaciones de superioridad. Entonces, en español, ella es un mejor conductor que él, ¿sí? Entonces podemos ver que estamos comparándola a ella con él y lo que estamos comparando es quién es mejor conductor, ¿sí? Entonces, she is a better driver than he is, ¿sí? Eh, Luego, ella es más lenta que él. She is slower than him. Luego, yo seré más feliz cuando dejemos de estar en cuarentena. I will be happier when we stop being in quarantine.
Y por último, nosotros corremos mejor con tenis. We run better with sneakers. Si se dan cuenta, la mayoría sigue la fórmula que les puse antes. Primero va el sujeto, she en el primero, she en el segundo, I en el primero, we en el segundo, en el último. Y luego viene el verbo, is, will y run, en ese orden. Y luego viene el adjetivo en su forma comparativa, better, slower, happier, better de nuevo. Luego viene el than y para todos pasa lo mismo, excepto para el tercero y para el cuarto. Y eso es porque eh, estamos comparando en este caso contra sí mismo. Entonces no necesito el than, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo I will be happier when we stop being in quarantine, ese es como yo seré más feliz en el futuro. Entonces me estoy comparando a mí conmigo mismo, ¿sí? Y cuando hago ese tipo de comparaciones no es necesario usar than, ¿sí? Y luego We Run Better with Sneakers. Ese también es una comparación con el mismo grupo. We, nosotros, con de nuevo nosotros es sin tenis, ¿no? O sea, uno somos nosotros con tenis y los otros somos nosotros sin tenis. Entonces, la comparación es consigo mismo o sobre el mismo grupo y entonces no necesitamos than. Y bueno, al final los complementos, ¿no? Usualmente en los complementos encontramos contra quién estamos comparando. En el primero y en el segundo caso es he o him. Que por cierto hay una discusión muy interesante al respecto y va a ser parte de las actividades que vean unas discusiones que hay por ahí. Pero bueno, eso ya se adelantaron. Ahora, comparativos de igualdad, ¿sí? Hay también otra forma de comparar. Solo hay dos formas de comparar. La anterior, que eran comparativos de superioridad, y esta, que son comparativos de igualdad. ¿Qué pasa en los comparativos de igualdad? Se establecen relaciones de igualdad entre dos objetos o personas. De igualdad o de desigualdad en el sentido de que o es igual o no lo es, ¿sí? Y el adjetivo que está en forma normal, el adjetivo que está en forma normal es antecedido y seguido por as, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fórmula, va el sujeto más el verbo más as más el adjetivo en su forma normal más as más complemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, he is as tall as I. Él es tan alto como yo. A mí me gusta decirle a esta forma la tan como, el as, porque en realidad así se traduce as. El primer as se traduce como tan, el segundo as se traduce como y el adjetivo que está en medio está en su forma normal. Ese no está en la forma comparativa. Otra cosa que hay que mencionar de aquí es que cuando comparamos así con as, estamos estableciendo una relación que es igual. O sea, él es igual que yo. Pero si le ponemos una negación, he is not, estamos estableciendo una relación de desigualdad en el sentido en el que él no es tan como yo, ¿no? Muy bien, ahora vamos con ejemplos de comparaciones de igualdad, ¿sí? Entonces, ella es tan buen conductor como él. She is as good driver as he. Esa sería la traducción, ¿no? Eh, Luego, el segundo. Ella no es tan lenta como él. She is not as slow as him. Yo seré tan feliz como ella cuando dejemos de estar en cuarentena. I will be as happy as she when we stop being in quarantine. Y por último, nosotros no corremos tan rápido como antes. We do not run as fast as we did before. Aquí hay que señalar varias cosas. La primera es que podemos darnos cuenta de que este adjetivo está en una comparación de igualdad porque siempre va a ir precedido y seguido por un as, que el primero se va a traducir como tan, el segundo como. Eh,
Otra cosa que hay que mencionar es que en este caso todos los adjetivos están en su forma normal. Por ejemplo, good está en su forma normal, slow está en su forma normal, happy está en su forma normal y fast está en su forma normal. Porque en esta forma de comparar, en el as, que es una forma de igualdad, no necesitamos ni la terminación er ni el dan, ¿no? Y por último, puede haber una relación que sea de desigualdad, que eso también ya lo habíamos dicho, en tanto que si yo le pongo una negación a la oración, pues ya no estoy hablando de una igualdad, ¿no? Estoy hablando de algo que no es igual, justo, ¿no? Cuando yo digo she is not as slow as him, estoy diciendo ella no es tan lenta como él, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo ponemos en superlativo? Antes vimos cómo comparar, ahorita vamos a ver cómo poner en superlativo. Muy bien, ahora, los superlativos. Bueno, los superlativos lo que hacen es que denotan el más alto grado que puede tener un adjetivo. ¿A qué nos referimos con el más alto grado? Bueno, los adjetivos, como ya habíamos visto, lo que hacen es mm, describir cualidades de un objeto, ¿sí? Y cuando nosotros comparábamos, lo que hacíamos era comparar con respecto a esa cualidad dos objetos, es decir, decíamos uno más rápido que el otro o uno igual de rápido que el otro, ¿no? Relaciones de igualdad y de igualdad con con la forma as, y de desigualdad con la forma de dan, ¿no? Que va el adjetivo comparativo en su forma comparativa y dan. Ahora, para los superlativos, lo que pasa es que yo tengo la cualidad más alta, ¿sí? El grado más alto de esa cualidad. Por ejemplo, cuando yo digo el mejor, estoy hablando de que esa cosa de la que estoy hablando está en el más alto grado del bien, ¿sí? Entonces es el mejor. O cuando digo el más rápido es que estoy diciendo que es el más alto grado de rapidez que hay, ¿no? En ese sentido, es en el que usamos esta forma de los adjetivos superlativos. Entonces, ¿cómo identificamos o cómo hacemos un adjetivo superlativo? Bueno, para empezar, para identificarlo siempre se usa de antes del adjetivo en su forma superlativa, ¿sí? Y la forma superlativa del adjetivo se crea agregándole la terminación st al final. En general, hay reglas para crear los adjetivos en su forma superlativa y reglas para crear el adjetivo en la forma comparativa. Esas reglas, por cuestiones de tiempo, no pueden ser agregadas aquí, pero se les va a enviar material extra acerca de cómo se construyen esas formas, porque, bueno, para empezar, el objetivo de la clase es explicarles qué es o sea, cómo funcionan los comparativos, cómo funcionan los superlativos. Y en general, la forma en la que se crean estos tiene que ver más con el número de sílabas o con qué letra empieza el adjetivo del que estamos hablando, o con qué letra termina. Entonces, pues no entra dentro de la clase, pero si tienen alguna duda con el material que les voy a enviar, con toda la confianza del mundo, me pueden preguntar. Entonces, ejemplos. En español decimos el mejor. En inglés, the best. Si se dan cuenta, y the best son, bueno, the significa el, ¿sí? Y best es como mejor, mejorcísimo, ¿no? Es el más alto grado. Y luego el peor, the worst, el más pequeño, the tiniest, el más lento, the slower, the slowest, perdón, el más rápido, the quickest, el más feliz, the happiest, y bueno, esas son las pronunciaciones y así se escriben.
Ahora, ejemplos de superlativos. Bueno, como ya habíamos visto, siempre está el adjetivo en su forma comparativa y es precedido por de, ¿sí? Entonces, ella es el mejor conductor. She is the best driver. O sea, el mejorcísimo, ¿no? Luego, él no es el más lento. He is not the slowest. Yo seré el más feliz cuando dejemos de estar en cuarentena. I will be the happiest when we stop being in quarantine. Luego, los actuarios son los peores para dar clases de inglés. The actuaries are the worst to give English classes. Aquí, como ya se habrán dado cuenta, siempre, 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 necesariamente, el adjetivo en su forma superlativa va precedido por the. No hay, aquí no hay de otra. Siempre que estamos hablando del grado más alto, siempre tenemos que decir el mejor, el más alto, el más grande, el más rojo incluso. Este, eh, y la diferencia está en cómo se crea, ¿no? Algunas veces se agrega ST, otras veces se agrega EST. Y bueno, aquí no hay ninguna diferencia entre si hablo, comparo conmigo mismo, porque en realidad no estoy comparando conmigo mismo. Cuando yo uso esta forma del superlativo, lo que hago es decir que yo soy el más entre otros. Entonces, no puedo compararme conmigo mismo y decir que soy el más al mismo tiempo. Ahora, actividades. Bueno, como actividad, la primera actividad va a ser revisar el material extra que les voy a mandar. ¿Por qué? Porque hubo varias cosas que se quedan necesariamente por el tiempo que tiene que tener el video, que no debe de ser muy largo, en el cajón. Entre ellas, entre las cosas que se quedaron en el cajón fueron la forma en la que creamos los adjetivos comparativos, la forma en la que creamos los adjetivos superlativos, la pronunciación de porque puede ser muy confuso. A veces usamos o sea, él, o the. Y por último, algo que tiene que ver con gramática, que es si cuando comparamos nosotros usamos pronombres de objetos como him, me, o usamos el pronombre normal, que es I, you, he, she, it, ¿no? Entonces aquí ya les voy a empezar a dar spoilers acerca de estas cosas. La forma correcta de decir o de cuando comparamos dos cosas siempre es decir he, o sea, usar el pronombre normal, ¿no? No usar el pronombre del objeto. Eh, pero en la forma informal sí se vale, en el inglés al menos de Estados Unidos, sí se vale decir him o her o me, ¿no? Eh, y también se le puede, o es usual que se le agregue he is o I am, o cuando usamos el pronombre normal, es normal que se le agregue el verbo to be al final, conjugado respecto a quien sea, ¿no? Al sujeto y al tiempo del que estemos hablando. Mm, y bueno, ese es todo el spoiler. Todo lo demás lo tendrán que revisar en las notas extras. Ah, bueno, y la actividad. La actividad va a ser crear tres oraciones que tengan un comparativo con la forma de desigualdad, es decir, usando than. Tres usando la forma as, o sea, la de igualdad. Y tres usando la forma superlativa, o sea, con the y est. Y bueno, pues eso fue todo y nos vemos la siguiente clase.